tardes. En esta ocasión hablaremos de conociendo el derecho. El tema que vamos a tratar va a ser los sujetos del derecho internacional público. Se consideran sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. ¿Qué va a ser el Estado? El Estado para el derecho es una comunidad constituida por un orden jurídico determinado que presenta características propias como la centralización de sus órganos internos, ámbitos de validez espacial y temporal de su derecho interno, es decir, un territorio y una independencia internacional. Los estados tienen el monopolio de la aplicación del derecho y aplican su imperio en un territorio que comprende la superficie terrestre, el subsuelo, el espacio subyacente y el mar en la extensión y modalidad que fija el derecho internacional. También tiene una lógica dimensional personal, la población, cuya ausencia hace imposible el derecho. Las organizaciones internacionales son sujetos indiscutibles del derecho internacional y tienen características propias que las singularizan de los otros sujetos. Son creadas por medio de un tratado internacional, pueden participar en la creación de una nueva organización internacional y una vez creadas, se diferencian de los estados que les dieron origen. Esto es, tienen una voluntad propia independiente. Su ámbito de competencia no es territorial sino funcional, es decir, su competencia se refiere a ciertas materias económicas, culturales, políticas, etc. Poseen un derecho interno propio que regula el funcionamiento de sus órganos internos y su personal. En su actividad exterior están reguladas por el derecho internacional. Algunas de estas organizaciones internacionales son la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud. Otros organismos también son del ámbito regional y tienen una limitación en su competencia. Por ejemplo, en América Latina tenemos a la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. Existen también algunas otras organizaciones parecidas a las estatales, las cuales tienen algunas características similares sin que se pueda afirmar que son totalmente organizaciones estatales. Sin embargo, son sujetos de derecho internacional. En esta categoría comprendemos a la Iglesia Católica y a la Soberana Orden Militar de Malta. La Iglesia Católica realiza tratados internacionales denominados concordatos y tiene derecho a enviar y recibir agentes diplomáticos. Los documentos que regulan la Constitución y funcionamiento de la Iglesia Católica son los pactos de Letrán y su ley fundamental. La Iglesia Católica como poder material cuenta con una plena organización que le permite tener una estructura interna e internacional. La Soberana Orden Militar de Malta está constituida en el nivel interno, tiene una constitución que data del 24 de junio de 1961, tiene posibilidad de concertar tratados con la finalidad de llevar a cabo su actividad hospitalaria y asistencial, mantiene relaciones diplomáticas con muchos estados y tiene acreditados ante la Iglesia Católica representantes de carácter diplomático. Es un sujeto parecido a los estatales sin que sea un ente estatal. Otros sujetos del derecho público internacional también son los pueblos que luchan por su liberación. Las partes contendientes en un conflicto armado sin carácter internacional, es decir, en el interior de un país, son sujetos del derecho internacional, ya que tienen derechos y obligaciones derivadas del derecho internacional convencional. También el reconocimiento de beligerancia consiste en reconocer a un grupo sublevado un estatus jurídico internacional. Este grupo sublevado participa en un conflicto interno, guerra civil, insurrección, rebelión política, levantamiento para liberar al país de gobernantes locales o extranjeros impuestos. El reconocimiento de beligerancia no supone un juicio valorativo en relación con la rebelión, sino es el reconocimiento de hechos existentes que requieren una regulación internacional para humanizar la contienda bélica. Por otra parte, los movimientos de liberación nacional. El concepto de lucha de los pueblos armados por su liberación o de movimientos de liberación nacional
está íntimamente ligado con el principio de autodeterminación de los pueblos. En virtud de ese principio, los gobiernos de las metrópolis tienen la obligación de abstenerse del uso de la fuerza, a fin de que sus colonias puedan llegar pacíficamente a la independencia. El Comité Internacional de la Cruz Roja, creado en 1863 a iniciativa de Henry Dunant, tiene funciones de asistencia humanitaria internacional y para cumplirlas es titular de derechos y obligaciones internacionales. El individuo como sujeto del derecho internacional. El individuo tiene una subjetividad jurídica muy limitada. Sin embargo, no hay duda que es un sujeto de derecho internacional. Las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1977 protegen al individuo, es decir, en este caso el individuo es titular de derechos reconocidos en instrumentos internacionales. Por el momento es toda la información para este espacio, esperando que les sea de utilidad. Gracias.